Es el momento de recibir a nuestro invitado. Pone la mañana en camino el presidente de la Cámara de Representantes, diputado del gobierno, Carlos Maía. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día y bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación, encantado de estar aquí contigo. Al revés, gracias a vos por aceptarla. Estamos frente a un hecho que está ganando atención mediática y presumo de buena parte del público también. Soy de los que cree que cada vez más gana atención, ya no de los medios solo, sino también de la gente, discusiones como rendición de cuentas. Soy un convencido de que algún tiempo atrás no eran tan populares, no estaban tanto en la agenda de la gente, tampoco, sin exagerar acerca de qué tanto está en la agenda de la gente, ¿no? Pero me da la sensación que ganan una notoriedad antes no vista. ¿Tenés la misma impresión o, sería buenísimo para la charla, tenés una muy distinta? Sí, a veces dudo, ¿no? Porque a veces tiendo a pensar que algunos discutimos en ciertos círculos y que la gente va por otros. Esa es la sensación que tengo a veces y es bastante negativo para la actividad política y para muchas cosas. Pero es natural que la rendición de cuentas tenga una atención interesante por una cuestión sencilla. Es una ley muy importante, ¿no? Y sobre todo en un país que tiene un porcentaje relevante de funcionarios públicos y que buena parte de la actividad en general del país tiene relación con lo que vaya a pasar en la rendición de cuentas, efectivamente que haya focalización en la materia está bien, que sea en la mitad del gobierno también y que además haya hecho otro hecho novedoso, que es que el partido de gobierno no tenga asegurados sus 50 votos en una Cámara, que la de diputados también. Entonces hay una serie de elementos que pueden hacer, digamos, que haya más expectativa en esto. Sí, me permito agregar otro, y es la importancia que el propio gobierno le dio a esta rendición de cuentas, teniendo en cuenta que el presupuesto se había aprobado para 2 años y que esta iba a tener una especie de instancia en la que Uruguay iba a aprobar su parlamento un posible potencial presupuesto por los últimos 3 años de gestión, cosa que finalmente no va a ocurrir, ¿no? No va a ocurrir. No va a ocurrir. Y digo que la expectativa estaba también un poco en esa dirección, ¿no? Sí, también, es cierto. Yo también tenía esa expectativa y bueno, una discusión interna del gobierno, del Poder Ejecutivo en concreto, en realidad, porque gobierno es Poder Ejecutivo y Legislativo, determinó que por razones de dar mayores certezas sí, a la sociedad en su conjunto y de manejar con prudencia los recursos públicos, se optara por un año y sí el año próximo hacer el remate final los 2 últimos años. Los 2 últimos años que son el ejercicio 2019-2020. Es una opción que tiene un lado bueno y uno malo. Que no te satisface tanto, que hubieses querido el plan inicialmente anunciado, ¿no? Sí, a mí sí, eso es lo que yo pienso. Ahora, entiendo que hay razones, ¿no? Digo, tampoco uno tiene que actuar con necedad. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo bueno es que te permite trabajar con mayor certeza y seguridad y le transmite, creo, seguridad al propio gobierno y a la población en su conjunto. Lo complicado es que vos trasladás un año más una discusión que si la laudabas toda, ahora ya estaba. Pero bueno... Bueno, discusión significa... Por supuesto que desde la perspectiva filosófica algo hermoso, pero en el marco de la discusión de la rendición de cuentas implica desgaste, movilizaciones, idas, ¿no? Sí. Y es este escenario más o menos... Perdón, no ha terminado porque todavía no empezó. Ni siquiera empezó. Es sensato suponer que en algunos aspectos se va a agudizar. Lo mismo ocurriría el año que viene. Si vos ya lo resolvías de aquí para finalizar el mandato, bueno, eso de algún modo lo desactivás. Sí, por lo menos le baja fuerza. Ahora, hay algo que yo quiero entender como ciudadano, a ver. Y más allá de que pueda haber sospecha de picardía, créeme, diputado, que no la hay. Te creo. Entonces, en este contexto, cuando el gobierno dice esto que íbamos a hacer por 3 años, solo lo vamos a hacer por 1 año, porque hay en el panorama regional, la economía de cualquier país del mundo está muy dependiente de la región, de la afuera.
la economía de los países pequeños aún más. Uruguay es un caso típico en la materia, eso se sabe, forma parte de nuestro ADN. En todo caso, que el gobierno diga vamos a hacerlo por un año nomás porque no se sabe muy bien cómo viene la mano, a mí como ciudadano me da la sensación que si no se sabe cómo viene la mano, y es eso lo que nos dicen, es porque se presume que la mano puede venir para peor. O para mejor. Entiendo que esa definición incluye las dos posibilidades. Digo lo que despierta cuando un gobernante dice eso. Y no hay forma científica de mostrarlo. Tengo la convicción de que así es recibido por los ciudadanos cuando un gobernante dice, mira, vamos a hacer solo el ajuste por un año en lugar de para 3, porque no sabemos cómo viene la mano. Ah, papá, es porque crees que genuina, sensatamente, responsablemente, no digo nada de eso, pensás que no puede venir del todo bien. ¿No, sí, ¿no crees que hay algo de eso? En realidad, nosotros como gobernantes tenemos que tener ahora una responsabilidad importante a la hora de comunicar adecuadamente a la sociedad los fundamentos, que incluyen, por supuesto, la cautela necesaria en una región en que uno no va a tapar el sol con un dedo y pretende transparentar en lo que hace desde el gobierno las cosas para que la gente, en el acuerdo, en el desacuerdo, tenga las certezas, que fue lo primero que anunciamos en la campaña electoral, certezas. Ahora, desde el punto de vista de la gestión, no tiene en el tiempo, en el corto plazo que yo recuerde, no tengo especialización en la materia, precedentes el abordaje de temas presupuestales como se ha dado en este periodo, por lo menos en el corto plazo. Tengo la impresión que puede ser esto un adelanto de futuro. ¿Qué te quiero decir con esto? Quiero decir que hacia adelante, en un mundo que hay un grado mayor de inestabilidad, de falta de certezas, donde hay más volatilidad de muchas cosas, si vos repasás, en este corto tiempo ganó Trump. En este poco tiempo, en Europa, Inglaterra se salió del trillo. En este poco tiempo, casi en Francia gana Marine Le Pen. En la región, Venezuela está como está, Brasil está como está y Argentina está como está. Entonces, capaz que el mensaje puede ser el contrario. Yo prefiero un gobierno que en términos futbolísticos me juegue en 4-4-2 y me asegure un buen balance y que ataque con solidez, pero que asegure bien las cosas. Y bueno, me parece que eso es la línea, ¿no? Bueno, hablemos de lo que ayer anunció finalmente el ministro, ahora sí, a la bancada del partido de gobierno. Antes lo había hecho a la mesa ejecutiva del partido como tal. Sí. Hubo algunas diferencias, ¿no? ¿Me podrías contar? Porque aparentemente lo que se dijo cuando se informó en el Frente Amplio no es exactamente lo mismo que ayer el propio ministro dijo a la bancada, ¿no? En realidad creo que el tema estuvo en la comunicación pública, no en lo que pasó adentro. Buenísima la precisión, porque yo mismo cuando formulé la pregunta advertí que podría ser confusa. No es que se hubiese dicho una cosa en un lugar y otra en otro, sino que a los ciudadanos, a través de los medios de comunicación, se dijeron cosas que aparentemente no eran exactamente las que se habían dicho en la reunión, ¿no? Sí, yo creo que lo que pasó fue eso, y bueno, la reunión con la bancada de diputados fue importante a la hora de clarificar las cosas. El camino también es un buen repaso, en este caso señalarlo, ¿no? El presidente Tabaré Vázquez le pide al Frente Amplio una opinión orientadora. El Frente Amplio lo hace en marzo. Se logra un mensaje casi unánime, te diría. Después se da una discusión en el Ejecutivo sobre los tiempos que hablamos recién, si es un año, es 3 o más o menos. Después, las características en el Consejo de Ministros del contenido. Luego se va a la fuerza política a presentarlo por primera vez. Y la segunda etapa es la bancada del Frente Amplio de diputados y senadores. La bancada, yo no estuve en el secretariado del Frente porque la reunión se hizo a la misma hora que me tocaba estar haciendo tareas en el Parlamento y el tiempo es uno solo. Pero en realidad la de ayer fue
fundamentación muy sólida, marcó claramente los objetivos. En los medios de hoy la síntesis yo creo que es bastante adecuada en cuanto a que te fija los topes presupuestales, se genera un aumento hacia la educación, que es la prioridad, se sostiene desde el punto de vista presupuestal en una tasa consular, en un aumento de la misma, y en juegos al azar. No se avanza sobre impuestos directos o indirectos sobre la población en su conjunto. Entonces me parece que a mí, personalmente, soy parte del gobierno, tengo la camiseta, obvio. La tenés... en más de un sentido. En más de un sentido. Yo lo decía un poco resumiendo, porque además sos hombre de Asamblea Uruguay, Frente Liber Sereñi, y si algo ha tenido como línea consecutiva y continua el gobierno de la izquierda, el Frente del Uruguay, es precisamente la economía, a cuyo frente, con matices, pero a cuyo frente no, creo que nadie se ofende si decimos que ha estado siempre Astori y su gente, Astori y su equipo, y esto significa Frente Liber Sereñi en general, Asamblea Uruguay en particular, ¿no? ¿Está bien, como lo digo? Sí, está bien. En general sí, puede ser una buena síntesis. El equipo económico, más que de integrantes, de una línea política. Es decir, una línea de visión del frente, de la izquierda, que se apoya y sustenta el programa del frente en materia económica. Es así, es lo que expresa o lo que busca expresar. No exactamente alineamientos sectoriales, porque te diría que pero la mayoría de la gente que están en responsabilidades del área económica no son afiliados a Asamblea Uruguay ni a Nuevo Espacio y demás. No es una precisión menor. Es decir, comparten una visión de la economía, pero no un campo partidario. Está, pero en todo caso, Astori es quien es e incide del modo que incide y ha incidido en la economía del Uruguay desde que el Frente Amplio gobierna el país, ¿estamos de acuerdo en eso? Sí. Y vos integrás el equipo, el sector político que lidera Astori, eso quise decir, ¿no? Totalmente, es así, es así. Entonces, desde ese lugar, a mí me gustaría que a modo de análisis, información, repasáramos cuáles son las grandes novedades que el público, empezamos hablando de la gente hoy más temprano, tiene que saber que contiene este mensaje del Poder Ejecutivo. Por un lado, a ver si lo resume bien, hoy estuve leyendo los distintos medios de comunicación, coincido contigo, no hay grandes diferencias en cómo expresarlo, ¿no? Esto habla de que seguramente no hay mucho más para decir, exacto. Eso te iba a decir. Astori aclaró en una conferencia de prensa que el incremento del gasto será de 172 millones de dólares. Y ahí hay que aclarar. 100 millones de dólares para la educación, la seguridad pública y el sistema de cuidados que habían quedado postergados del año pasado. Es decir, que se habían resuelto pero que no se habían ejecutado. Sí. Y cuyo gasto está, digamos, aprobado. ¿Está bien esto? Ustedes, los legisladores, en su momento lo hicieron. Otros 62 millones adicionales. Esta es la que podríamos decir es la novedad. Es el incremento de este año. Para ANEP y la Universidad de la República, así como 10 millones de dólares para pagar la primera de las 3 cuotas del aumento de sueldos en el Poder Judicial. Sí, bien. Vamos bien orientados. Con lo que entonces, en todo caso un mérito de búsqueda, con lo que entonces cualquiera puede entender que lo que hay que resolver es cómo financio estos 62 millones adicionales, ¿no? Porque los otros se supone que ya tienen financiamiento. Sí. Y ahí es donde aparecen en escena los dos grandes mecanismos que cualquier gobierno tiene. Por un lado, aumento del déficit fiscal, ¿no? Es decir, lo pago yo, papá, tranquilo. Pero claro, esto significa que pago más. En este caso generaría aumento del déficit fiscal. Y es una premisa que el gobierno, desde que arrancó, se impuso bajarlo. Exacto. A tal punto que rige desde enero en Uruguay un ajuste que algunos de tus compañeros llamaron consolidación fiscal, que implica que los uruguayos, sectores de la sociedad, estemos pagando algún tipo de impuesto mayor. Hasta ahí estamos de acuerdo. Con el objetivo de bajar en un punto el déficit fiscal, ¿no? Bien, por lo tanto, eso no se toca. Sí. Entonces hay que tener financiamiento. Que salen de impuestos, ¿no? Sí, claro. A ver, el financiamiento de cualquier política pública sale de los impuestos o de endeudamiento. Es así. Y a su vez, si te endeudas,
tenés que generar recursos para pagar. Entonces entras en un circuito que es complicado. El manejo de la cosa pública tiene lo suyo, ¿no? Vos imaginate que, por ejemplo, uno se pone, o trata por lo menos, del otro lado, ¿no? De quien te está escuchando. Entonces cuando vos hablas de macroeconomía, ¿no? No vos ahora, sino en general. Uh-huh. Decís, esto me suena a una cosa tecnocrática total. Bueno, y en realidad cuando estás hablando de macroeconomía, estás hablando de que vos no gastes más de lo que te ingresa. Para hacerlo claro, tu casa, en la casa de cualquiera, en todos los lugares donde uno, en su vida, en sus términos personales. Uh-huh. Y te quiero dar un dato que a mí ayer no soy muy bueno con los números, a pesar de ser, digamos, parte del grupo que está en el equipo económico. ¿No tenés alguien ahí que te dé alguna clase? No es mi fuerte. En matemáticas en el liceo no era mi fuerte la matemática. Además que sos profesor de historia, ¿no? Y el otro día estuvo tu compañera de partido, Carolina Cose, acá conversando, y más allá, obviamente, de temas de la escena estrictamente político, tuvimos tiempo para algunos minutitos en el arranque hablar de su condición de, ella es ingeniera, pero además matemática. Y de la importancia que la matemática tiene y de cómo la subestimación a propósito de la adquisición de esos conocimientos puede ser un problema después para desarrollarlo, ya no en manos de ingenieros, sino de ciudadanos en general. Una nueva perspectiva y un nuevo paradigma a propósito del vínculo con la matemática. Mira. Bueno, así que podés llamar a la señora Cose. La llamo, Carolina, con toda ganas. Pero a ver, te decía, entonces, una de las cosas que se dieron como datos a tener en cuenta es, por un lado, que se generaron año a año, en los últimos años, por cambio que el propio Frente Amplio ha promovido en las reformas vinculadas al BPS, 30.000 jubilaciones nuevas al año. Y eso es un dato fuerte a la hora de la erogación que tiene el Estado para pagarlas, que las va a pagar, y antes la pagó también. Es decir, estás hablando de $100 millones adicionales que no estaban estimados en determinado momento, porque bueno, fue un crecimiento exponencial. Segundo aspecto importante que a mí me llamó mucho la atención es que espero no errarlo en la memoria que te voy a decir ahora, pero de cada 5 jubilaciones, una de ellas es por incapacidad, por enfermedad. Es un dato que habrá que estudiar y que habrá que tener en cuenta. Y después, otro dato que es bastante importante es el deterioro que hubo en estos 2 últimos años en el empleo, de la pérdida de unos 40.000 puestos laborales de distinta índole. Entonces, por eso, cuando está la tentación de avanzar, por ejemplo, en la presión fiscal sobre quienes generan empleo, nosotros tenemos la mirada de preocupación de que lo que más precisa el Uruguay, incluso para el financiamiento de todas las políticas públicas, la mejor herramienta es la actividad de la economía y el crecimiento de la misma. A ver si te sigo, diputado. Lo que me decís tiene que ver con, bueno, cómo financiamos este crecimiento. El impuesto no, desde tu perspectiva, debería ir en esa dirección, que es una dirección que siempre está como visible, que siempre está a la vuelta. Y si le cobramos impuestos a... Si le aumentamos los impuestos. Si les aumentamos, sí, está bien. Impuestos a, que son los que más tienen, que son los que, vos decís, cuidado, porque son los que pueden provocar que de pronto los temas del trabajo, del empleo, como problema, aumenten. Exacto, porque la tentación a veces... Esto es para tus compañeros que están más a la izquierda que vos, ¿no? Sí, depende cómo lo mires, ¿no? Porque para mí, quizás estar más a la izquierda que haya más trabajo. Y si yo le estoy solucionando a personas su calidad de vida porque tienen empleo y luego tener un empleo mejora su calidad de empleo, capaz que yo estoy más a la izquierda. El tema son las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas más adecuadas para llegar en términos artiguistas a la pública felicidad? Esto es, a que generemos mejores políticas y calidad de vida de la gente. Y estas herramientas, las que ayer planteó el equipo económico
al Parlamento para que ustedes lo discutan, pero también me imagino para que ustedes lo discutan defendiéndolo. ¿Por qué? Aunque haya matices, es esto lo que hay que defender. Mucho más si me apoyo en la premisa que vos dijiste. Esto parece ser en alguna medida hijo de aquella recomendación que el presidente Vázquez le hizo a la propia fuerza política. Che, muchachos, tírennos algunas ideas o lineamientos. ¿Voy bien en lo que...? Sí, eso se analizó, ¿no? Y bueno, hubo algunas cuestiones que se tomaron. Por ejemplo, el tema de los juegos de azar salió de esa conversación entre los legisladores y el Poder Ejecutivo, lo mismo que la tasa consular. Es decir, hubo propuestas que sí eran viables y otras que no. Las que no eran viables no era por el origen que no eran viables, o si por quien la propuso, sino por el efecto que se podía generar en la marcha general de la economía y los objetivos generales del gobierno. Es decir, se podría propender a una medida cuyos efectos no eran los que se buscaban, pero podrían ser negativos en general para lo que uno quiere, que es mejorar, insisto, o seguir mejorando la situación económica que ustedes recordarán con el ajuste fiscal o consolidación fiscal o como se le quiera llamar, que se votó el año pasado, fue una herramienta utilizada por ese objetivo. Se acordará también la gente que en mayo del año pasado, es decir, casi a esta misma época, estábamos anunciando para fin de año un año nefasto para el Uruguay, y sin embargo, el anuncio del año pasado era un crecimiento de un 0.5 de la economía, terminó creciendo un 1.5. Por lo tanto, tenés que acompasar, de decir, bueno, estoy mejor de lo que anuncié y la catástrofe que dijeron algunos, pero no puedo dejar rienda libre a cuestiones que mañana me pueden resultar un dolor de cabeza. He escuchado a propósito, te lo dejo como pregunta para que luego de la pausa reflexiones sobre la misma. A ver. De estas dos herramientas tributarias, los gravamenes a juegos de azar, he escuchado observaciones más tibias, ¿no? Observaciones contrarias más tibias. Algunos decían, bueno, pero te metes otra vez con el juego legal y no haces nada con el juego ilegal, las maquinitas en los bares, etcétera. Ese es un asunto que está arriba de la mesa desde hace un tiempo. En todo caso, este gravamen a los juegos de azar no parece ser de altísima recaudación, y para financiar estos 62 millones adicionales parece que quien va a jugar un rol más importante es la suba de la tasa consular a las importaciones. Sobre esto me gustaría que conversáramos luego, porque hay dos riesgos, según he escuchado algunas voces críticas al mismo. Primero, el riesgo implícito que está en las propias observaciones del ministro. Este es un impuesto transitorio, este es un impuesto de alguna manera que se da de bruces con el paradigma de la libertad, de las bajas arancelarias, de lo que de alguna manera Uruguay como país chico y economía chica reclama, ¿verdad? Pero también este es un impuesto que podría provocar aumento en los precios de los productos importados con la consabida potencial influencia que tenga en la inflación. Sabedores todos la importancia que tiene, incluso son buenas noticias que hace unos cuantos meses que viene bajando la inflación, la importancia que esto tiene para los números grandes, pero fundamentalmente para los números chicos, los de la vida cotidiana de las personas. Me gustaría que hablara sobre eso luego de la pausa. Con todo gusto. Estamos conversando con el presidente de la Cámara de Representantes, estamos con Carlos Maía. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Último tramo de la charla con el diputado profesor Carlos Maía, presidente de la Cámara de Representantes. Hoy, a propósito, va a haber un acontecimiento en el marco del próximo 19 de junio, fecha aniversario del nacimiento de José Artigas. Va a haber un acto, una instancia, además con entrada, bueno, fuera, ¿no? Podemos cobrar, ¿no? Con entrada libre y gratuita en el Salón de los Pasos Perdidos. Sí, si cobrábamos quedaba con el mote definitivo, el astorismo y hasta historia. Sí. Pero no, es con entrada gratuita en Pasos Perdidos. Van a cantar Ana Prada y la Pata Kramer, y luego van a estar Larvanay Carrero. El espectáculo se llama Tributo a Don José, en el marco del homenaje al prócer. Va a ser en los Pasos Perdidos a las 19:30, y esto está dentro de lo que el 1 de marzo habíamos diseñado, que era resignificar espacios en el Poder Legislativo y abrir a la cultura
lugares donde la gente no solo vaya a veces a protestar o a reclamar o a pedir algo, sino tener, por decirlo de alguna manera también, un disfrute distinto de un edificio que es de todos y una mejor vinculación o una vinculación distinta del Parlamento e institución con la gente. Esa es la idea. Bien, ya más adelante vamos en el marco de esto, que además porque siempre es lindo escuchar a don José en versión del Ladrona Carrero. En todo caso, te lo preguntaba antes, este impuesto a las importaciones, ¿no se da de bruces desde la perspectiva histórica, conceptual, cultural, por qué no, ideológica, en particular del equipo de gobierno de la economía de Uruguay, pero además no puede ocasionar cosas como que aumenten precios para los consumidores y por ende contribuya a aumentar la inflación? Bueno, empiezo por lo segundo. Por suerte tampoco se dio lo que los mismos o algunos analistas económicos, algunos asesores de algún candidato o asesoras de algún candidato a la presidencia de la elección pasada anunciaron en cuanto a inflación y descontrol y demás. La inflación, por suerte, se está controlando, está en un proceso creciente de reducción. Ayúdame porque me olvidé, ¿de quién estás hablando? Estoy hablando de... No lo voy a ser nombrado en este caso. Estoy hablando de gente que anunció que se venía la hecatombe también en esto y que la inflación iba... Como se celebró, que en determinado momento se llegó al 10. Se celebró entre comillas, ¿verdad? Ajá. Entonces... Que en la perspectiva política de que a más mala noticia, a más... Cuanto peor, mejor, se llama la aumento de malas noticias, mejor me veo más yo. Voto yo. Exacto, eso... sí, eso pasa. Lamentablemente en política eso es algo bastante más corriente de lo que debería ser. En parte, chica, grande, mediana, enorme, gigantesca, ínfima, ¿no les pasaba a ustedes cuando eran oposición? Sí, claro, todos tenemos nuestros pecados en la materia y bueno, cada uno de nosotros podrá después ver en qué perspectiva están estas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vuelvo a esto. Te decía, tema de la inflación, sí, no es la herramienta que yo tengo la convicción el Poder Ejecutivo y Economía le gusta más utilizar, pero creo que es una herramienta que es temporal y que está absolutamente estudiado el impacto posible. Por lo tanto, yo creo que es una herramienta válida y una noticia que también queda despejada, insisto, que no hay un impacto directo ni una modificación alguna sobre los tributos de la gente. La que hubo fue el año pasado y sobre todo se vinculó a el 20% con mayores ingresos de los trabajadores, que fue el ajuste fiscal o consolidación fiscal. Ajá. Y se ató también a la reducción a partir de enero de este año con las tarjetas electrónicas de algunos puntos de impuestos, ¿no? Ahora, insisto, pero el aumento a importaciones no suena como a un paradigma ya pasado, ya perimido, y que en particular se da de bruces con lo que de alguna manera se impuso en estos 13 años de gobierno de la izquierda encabezado, insisto, otra vez, desde la perspectiva económica por Danilo Astori y su gente? Por eso digo que no era la herramienta que idealmente utilizaríamos, que es temporal y que además... O sea, no viene para quedarse, ¿eso me decís? Sí, y además que no es sobre todo lo que se aplica. No se aplica, por ejemplo, sobre los bienes de capital, que son los que buscan generar trabajo acá. Entonces, no es una medida generalizada, es una medida que además, vamos a decir las cosas con toda claridad, el articulado todavía no ingresó. Sí. Entonces, a propósito, ¿cuándo es que ingresa efectivamente? No está definido, estimo que va a ser la semana que viene. ¿Ya se define si lo discute, qué Cámara lo discute primero? Sí, seguro, no está tampoco, está 100% cerrado, pero entiendo que va a ser por la Cámara de Diputados. La que tú presidís. La que yo presido. Ajá. En ese contexto, ¿qué cosas ya podríamos suponer? Claro, preguntáselo al coordinador de bancada, podrías decirme, pero que va a ocurrir en la interna del Frente Amplio más allá de la legítima discusión, porque es un poder aparte, ¿no? Pero, bueno, se supone también que el Frente Amplio y los legisladores del gobierno van a estar más o menos alineados en esta propuesta del Ejecutivo, ¿no? Sí, en términos, sí, claro. ¿Podemos esperar eso? Sí, yo creo que sí, porque además es lo normal, entre comillas, normal. Vos sos del partido de gobierno y a otra cosa. Y en las grandes líneas a la gente le tenés que transmitir eso porque es lo que la gente votó. Por eso
Yo siempre digo que cuando Gonzalo, en este caso Gonzalo Mujica, decide tomar su propio camino, en realidad, desde el punto de vista constitucional es absolutamente legítimo, desde el punto de vista de la esencia democrática, tiene sus reparos, porque la gente votó para que un partido tuviera mayoría, ¿verdad? Y después una decisión que técnicamente no es así, pero es administrativa, hace perder lo que la decisión popular tomó en las urnas. Y bueno, el otro 49% capaz que no le gustan algunas decisiones, incluso algunos del 51% que votó al frente tampoco, pero las orientaciones generales democráticas pasan por ese lado, ¿no? Para terminar, anuncian los medios, en este caso cito el Observador, la propuesta presupuestal para la educación está lejos de lo que plantean los sindicatos. Hago hincapié en esto porque lo dice el Observador, pero además porque justo el mayor esfuerzo en este mensaje está vinculado a la enseñanza, a la educación, ¿no? Sí, y vamos. Pero aún así parece estar muy lejos de los sindicatos. Sí, bueno, estamos en esa orientación. A mí me parece que no le hace bien a nadie que la discusión se cierre exclusivamente en dinero. Me parece que cuando hablas de educación, un componente esencial son los recursos, yo no tengo ninguna duda, en particular el salario de los trabajadores de la educación, componente fundamental para trabajar en las mejores condiciones posibles, pero creo que esas cosas se tienen que discutir junto con la gestión, junto con los contenidos curriculares, con los cambios que tenemos que hacer, con las transformaciones. Es decir, es parte de un todo. Si no, me temo que el mensaje sea un mensaje más mercantil, más economicista, y no el mensaje que merece la sociedad uruguaya sobre la educación. Gobiernos ejecutivo, legislativo y judicial, con muchos signos de admiración te ponen. Sí, yo me refiero que sí, yo lo pensé cuando lo dije, pero en realidad hay una independencia mucho mayor de la justicia con respecto a los otros dos poderes, ¿verdad? Porque los poderes ejecutivos y legislativos tienen mucha más vinculación con respecto a los partidos. El legislativo porque lo elige la gente, a representantes que integran partidos políticos, y después el Ejecutivo, el presidente es electo por el voto de la gente y está en un partido político, y los que designan cargo de confianza son de los partidos políticos que integran el Parlamento siempre mayoritariamente. El Poder Judicial es otro poder del Estado, no necesariamente del gobierno. El País informa además, también el Observador, que el voto 50 estaría con el del diputado Eduardo Rubio del 26 de marzo. Yo lo leí, pero nada más que eso. No has conversado con Eduardo. Nada más que ahora, de nada te sirve conseguir el 50 si tus 49 no están, ¿no? Hay que estar de los dos lados. Ajá. Hay que estar de los dos lados. Bueno, me dijiste fecha porque te tengo que liberar porque justamente hay actividades en tu condición de presidente que tenés que asumir en pocos minutos nada más. Fecha para que ingrese efectivamente no para te que dije fecha porque no la tengo 100% segura. Están trabajando en el Poder Ejecutivo porque no son solo estos que son muy importantes lo que hacen a los números, sino que los distintos incisos te meten artículos de sus carteras. Uh-huh. Entonces, capaz que de ganadería te vienen 40 artículos, y de vivienda otro tanto, y de otros otro tanto. Entonces, después aparecen en la rendición de cuentas una cantidad de artículos que no son necesariamente de naturaleza presupuestal, pero que se aprovecha, como dicen los ciclistas, la oportunidad que brinda Radio Sport, uh-huh. Y se procesan por una cuestión de economía de tiempo. Si vos lo pones en una rendición de cuentas, sale más rápido porque es una ley que tiene tiempo de tratamiento en el Parlamento. Se tiene que hacer en determinado día y no en otros. Sí. Entonces a veces está la tentación de incluir aspectos que no son de naturaleza presupuestal, pero que lo necesitan la Bien. Gente, ¿no? Bueno, te libero tal cual habíamos acordado y nos reencontramos más temprano que tarde, ¿sí? Yo te agradezco la oportunidad y le mando un fuerte abrazo a toda tu gran audiencia. Nos ayudó a poner la mañana en camino el diputado Carlos Maía, y a modo de despedida vamos a escuchar a don José, que justamente hoy podrá escucharse, estamos todos invitados, en el Salón de los Pasos Perdidos, en el marco del próximo aniversario de un nuevo aniversario de la fecha que recuerda el nacimiento de José Artigas.
suena ese criollo rodear, rodear, rodear. Los paisanos le dicen. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com.